¿Alguna vez has sentido que estás viviendo tu vida sin rumbo, sin saber cómo alcanzar tus metas y vivir la vida que realmente deseas? En este vídeo te enseñaré cómo diseñar tu vida desde cero con estas habilidades clave. Una de las habilidades más importantes que debemos aprender a controlar es saber cómo establecer una comunicación efectiva. Esto incluye la habilidad de hablar y escribir claramente. Para empezar a implementar la comunicación efectiva en tu vida, os voy a dar algunos ejemplos. Primero deberás aprender a escuchar activamente. Debes prestar atención y mostrar interés en lo que te dice otra persona. Cuando nosotros hablamos con otra persona debemos mostrar interés porque eso va a afectar muchísimo cómo esa conversación se va a desarrollar. Si no mostramos suficiente interés, tampoco la otra persona va a mostrar interés en nosotros. Otra habilidad de comunicación es aprender a ser asertivo. Debes aprender a expresar tus sentimientos, tus necesidades y tus opiniones de manera respetuosa. Cuando estás expresando tus necesidades o tus sentimientos, debes evitar el lenguaje acusatorio o crítico. Puedes expresar lo que sientas sin ofender a la otra persona. Otra habilidad de comunicación es aprender a manejar conflictos. Si quieres resolver desacuerdos de manera efectiva y pacífica, debes mantener una actitud respetuosa, buscar solución con la otra persona y ser flexibles en sus puntos de vista. Es imposible coincidir en todo con las personas que son parte de nuestras vidas, ya que sea en la vida personal o en el trabajo. Debemos aprender a manejar estos conflictos de forma equilibrada. La última habilidad de comunicación es aprender a ser empático. Debes aprender a mostrar compasión y comprensión y evitar juzgar los sentimientos de la otra persona. Siempre cuando hay una situación conflictiva debemos aprender a ponernos en el sitio de la otra persona, entender sus sentimientos, pero al mismo tiempo aprender a tener compasión por lo que siente la otra persona y tener compasión también por lo que nosotros sentimos. Es muy difícil encontrar el equilibrio, pero ser empático es clave para aprender a manejar cualquier tipo de comunicación de nuestra vida. La siguiente habilidad que debes aprender para diseñar tu vida desde cero son las habilidades de resolución de conflictos. Las habilidades de resolución de conflicto incluyen análisis de la situación. Debes aprender a identificar el conflicto y su alcance. Siempre hay múltiples soluciones para un solo problema. Después de saber cuáles son las alternativas que tienes, debes tomar una decisión y planificar su implementación. Y ahora os voy a dar unos ejemplos cómo implementar las habilidades de resolución de problema en la vida real. Por ejemplo, tal vez tienes un problema de comunicación con un compañero de trabajo. Has identificado que tienes un problema de comunicación con un compañero de trabajo. Luego tienes que mantener una actitud abierta y comunicarle a él tu problema. Esto puede convertirse en un conflicto más grande si no comunicas a tu compañero que tenéis un problema de comunicación y eso puede afectar vuestro trabajo. También al mismo tiempo debes evaluar este problema de manera objetiva. Si realmente es un problema de comunicación o es un otro tipo de problema, pero está claro que es un conflicto que debes solucionarlo porque esto te puede afectar tu rendimiento en el trabajo a corto y a largo plazo. Por eso, cuando tú hablas con tu compañero, debes exponerle exactamente cómo os puede afectar a los dos esta falta de comunicación. El tercer tipo de habilidad que necesitas para transformar tu vida son las habilidades de liderazgo. Y no tienes que trabajar como jefe de equipo, pero tener habilidades de liderazgo te puede ayudar a crecer en tu carrera profesional. Debes aprender a inspirar y a guiar a otras personas y también debes aprender a tomar decisiones y asumir responsabilidad. Las habilidades de liderazgo pueden ser implementadas en la vida real de la siguiente forma. Como hemos hablado al principio del vídeo,
Una comunicación efectiva es clave para establecer habilidades de liderazgo. Puedes empezar a practicar a tener una comunicación efectiva en tus relaciones personales y luego también practicarlo en el trabajo. Para desarrollar habilidades de liderazgo debes tener una visión clara para tus metas personales y profesionales. Si establecemos una visión global para nuestra vida, también somos líderes de nuestra vida. Lo siguiente es mejorar la toma de decisiones. Cuando tomas una decisión, debes tener en cuenta todas las opciones y también todos los riesgos que puedes tener antes de tomar esa decisión. Sin duda, un verdadero líder siempre mantiene una actitud abierta y se adapta a los desafíos. Y lo último de las habilidades de liderazgo es aprender a trabajar en equipo. No importa cómo somos, introvertidos o extrovertidos, debemos aprender a colaborar con los demás para la meta final. Porque cuando trabajamos en equipo, todo el trabajo se hace más fácil y también los logros son más grandes. La siguiente habilidad que tienes que desarrollar si quieres diseñar tu vida desde cero es gestionar tu tiempo y organizarte mejor. La capacidad de priorizar tareas y administrar tu tiempo de manera efectiva es esencial para el éxito en cualquier campo. Estas habilidades pueden ser implementadas en la vida diaria de la siguiente manera. Primero, debes crear un plan detallado para cada día, cada semana o cada mes. Hay una frase de Confucio que me encanta y dice lo siguiente: cuando es obvio que no se pueden alcanzar los objetivos, no ajuste los objetivos, ajuste los pasos de acción. Nosotros podemos alcanzar cualquier objetivo si tenemos un plan de acción acorde a ese objetivo. No tenemos que pensar que vamos a obtener menos, simplemente tenemos que planear nuestra vida mejor. Lo siguiente de esta categoría es aprender a priorizar tareas y asignar tiempo y recursos en consecuencia. Si tú sabes que una tarea es importante, debes saber cuánto tiempo te va a llevar y qué recursos vas a necesitar para terminar esa tarea. Con estas dos cosas ya ejecutar esa tarea va a ser mucho más fácil. Después de priorizar las tareas, debes darte cuenta si algunas tareas puedes delegarlas. Esto es muy difícil para cada uno de nosotros y a mí me llevó mucho tiempo a aprender a delegar tareas, pero realmente puedes delegar ciertas tareas de tu vida personal y utilizar ese tiempo de una forma más productiva. También puedes automatizar ciertas tareas con la ayuda de la tecnología. Por ejemplo, hacer pagos automáticos. No tenemos que guardar todo en nuestra cabeza y la tecnología nos puede ayudar a liberar nuestra mente de tareas pequeñas. Después de esto, para poder acabar todas las tareas, debes aprender a minimizar las distracciones. Si quieres ser más productivo, intenta bloquear las redes sociales en el horario de trabajo o cualquier tipo de distracción que te quita tiempo. Evita mirar el correo electrónico cada 5 minutos. Evita mirar el WhatsApp cada 5 minutos. Si hay alguna cosa urgente que tú debes saber, esa persona te va a llamar y te vas a enterar a tiempo de esa noticia. Es más importante enfocarnos en el trabajo actual y acabarlo a tiempo. Después de todos los pasos anteriores, debes evaluar si estás utilizando tu tiempo de manera efectiva. Si es así, entonces bien, pero si no es así, debes aprender a hacer ajustes y tomar ciertas decisiones para mejorar esa parte de tu vida. Lo siguiente es desarrollar las habilidades de aprendizaje continuo. Debes desarrollar la capacidad de aprender de forma autodirigida, porque de esta manera te vas a adaptar más fácil a los cambios que pueden llegar en la carrera profesional. Sin duda, para seguir aprendiendo debemos cultivar la curiosidad. Debemos tener interés por aprender nuevas cosas, ya que sea a través de la lectura o a través de documentales o a través de cualquier experiencia práctica. El aprendizaje continuo nos ayuda a mantener una mentalidad de crecimiento. Cuando más aprendes, tienes la impresión que menos sabes,
Pero cuando empezamos a aprender algo nuevo, nos vamos a enfrentar a ciertos desafíos y eso nos va a ayudar a crecer como personas. Cuando nos ponemos a aprender algo nuevo, también desarrollamos la autodisciplina, porque el aprendizaje debe transformarse en un hábito si realmente queremos aprender todo sobre un tema que queremos mejorar. Una de las ventajas más grandes del aprendizaje es que podemos compartir estos conocimientos con los demás. Lo siguiente es aprender a desarrollar habilidades financieras. La capacidad de administrar tus finanzas, planificar a largo plazo, tomar decisiones financieras informadas es esencial para el éxito financiero a largo plazo. Como hemos hablado antes, crear un plan para tus metas es importante, pero también deberías tener un plan financiero, porque este plan financiero te va a ayudar a ahorrar y también a pagar deudas si las tienes. En este plan financiero que has creado, debes crear también un plan de ahorro, porque siempre vamos a tener gastos inesperados o tal vez queremos irnos de vacaciones y siempre deberíamos ahorrar una parte de nuestros ingresos. Después de esto debes establecer un presupuesto mensual. Debes intentar gastar lo que has establecido en ese presupuesto mensual, porque si gastamos más de lo que tenemos nos puede llevar a una situación financiera muy vulnerable. Como yo, la mayoría de las personas no tienen mucha educación financiera porque realmente en las escuelas no nos enseñan nada de dinero. ¿Y por qué no nos enseñan nada de dinero? Porque el gobierno de cada país no quiere que el mundo sepa cómo manejar su dinero, cómo hacer inversiones inteligentes, y por eso deberías educarte. Cómo hacer inversiones, cómo saber el riesgo financiero que tú tienes si haces una inversión, cómo alcanzar tus objetivos financieros, porque la educación financiera es muy importante si queremos diseñar una vida nueva, si queremos transformar nuestra vida de forma duradera. Así que intenta aprender los conceptos básicos de finanzas personales, como el ahorro, la inversión, la planificación financiera a través de libros, cursos o asesoramiento financiero. Y lo último de esta lista es aprender a desarrollar las habilidades de resiliencia, la capacidad de enfrentar y superar los desafíos y adaptarse a los cambios es esencial si queremos crecer como personas. Cuando tengamos un problema o un desafío, debemos evitar a quedarnos atascados en ese sitio. Debemos intentar a luchar y a seguir adelante aunque nos duela, aunque sentimos que estamos sufriendo muchísimo. Porque si tú te quedas atascado en el mismo sitio, eso no te va a ayudar. Debes enfrentar ese sentimiento negativo y seguir adelante, aunque sea al principio por inercia, pero debes seguir adelante. Ya sabéis el dicho, lo que no me mata me hace más fuerte, y esa es la resiliencia, porque cualquier tipo de problema que tengas en este momento tiene al menos una solución. Entonces debes implementar esa solución y seguir adelante con tu vida. Cuando nos afrontamos con situaciones difíciles y traumáticas, la resiliencia nos ayuda a mantener la flexibilidad y el equilibrio en la vida. Cuando tenemos un problema, debes entender que tú tienes la capacidad de cambiar alguna circunstancia de tu vida y tú tienes todas las herramientas necesarias para hacer eso. También, si queréis fortalecer la resiliencia, una manera muy fácil de hacerlo es escribir sobre tus pensamientos, emociones y sentimientos más profundos relacionados con esa experiencia negativa que has tenido en tu vida. El propósito del video de hoy es enseñar que si ahora tú estás en un momento de tu vida que sientes que nada te puede ayudar a mejorar tu vida, te digo que si implementas estas 7 habilidades, tu vida va a cambiar, y no solo va a cambiar, se va a transformar para siempre. Si te ha gustado este vídeo, revisa los otros vídeos que he dejado en la descripción de abajo y así podemos crecer juntos como personas. Nos vemos en unos días. Hasta luego.